Tía Maruja, ya estamos al aire. Por favor, ponga el en vivo ahí en la posta. Así, YouTube, la posta. Ya está. ¿Sí me está viendo? Hola, tía. Hola, tía. Hola, tía. Y el resto de tías de la patria también conectadas y tíos de la patria conectadas en un programa para tu tía, un domingo más. Gracias por haber aceptado mi ausencia la semana pasada y disfrutar de la presencia en cambio de Doménica Vivanco. Yo, como vieron en redes sociales, fugué a la playa del Ecuador. Estuvo muy rico, donde no me encontré por suerte porque evité las playas psicodélicas de extraños olores a las que acude en cambio mi cachorro sobrino, Juanjito. Así es, yo sí soy de los que va a esas playas. Luchito estuvo solo en la playita del Guadmo, por ahí. La ¿Qué dicen que playita te del fuiste Guadmo, afuera? sí. Pero ha sido una semana movida. Hoy vamos a hablar de la subida del IVA al 15%. Digamos, un tema full importante para todas las tías que ven este programa. Averigua aquí si la libra de arroz le va a valer más, que no, que mismo. De todo eso vamos a hablar hoy con Luis Espinosa Godet y el exdirector del SRI, Francisco Briones. Así que, Lucho, comencemos. Vamos con el meme de la semana. Vamos ahí. Y bueno, se sigue hablando del caso Metástasis, el caso Purga, ahora también hay el caso Plaga y digamos la persona que está en torno a todo esto es Mayra Salazar y sobre ella, claro, tiene que ver el primer meme que ya vamos a ver en pantalla. Este dice, 2024 será mi año, yo en marzo. Así estoy yo, pero económicamente. La recesión ha llegado. Puesto casco en contra de los impuestos para que no me llegue un balazo tributario. Como está todo el Ecuador. Pero buen meme. ¿Quién era? Ese era... Claro, era Mayra. Pero sí, no, el autor, el Chuya. El Chuya Quiteño. El Chuya Quiteño. Tiene sus buenas el Chuya Quiteño. Se manda unas buenas. Sí. Y la segunda también tiene que ver sobre esto. Se llama Iván en pantalla, dice, ¿cómo olvidar el día en que Metástasis y Purga se conocieron? Es buena esa también. Una foto un poco antigua, ¿no? Esa fue de cuando Rafael Correa se lanzó por primera vez y ahí pensaba que Nebot era lo máximo y tenía que recibir votos del guayaquileñismo, recibiendo el cobijo y abrazo. Era como que todos tenían que pasar por el sillón de Olmedo para aspirar a ser presidente de la República. Claro, el mismo Carlos Vera apoyó, recordemos, la primera vez que se lanzó, fiel correísta hasta que lo persiguió. Pero, bueno, vamos viendo por ahí, vamos con la tercera, porque esta tiene que ver también sobre algo que toda la gente habla, el plan Fénix. ¿Sirve? No, realmente sirve. Aquí la funeraria Alache dice, va a suceder otra vez. La misma foto. Por lo menos en el folleto de la Mónica Palencia se ve más gordito el documento, ¿no? Claro. En el de Lazo era así el brochure de... Parece carátula de escuelas. Claro, así, ¿cómo son los brochures más chiquitos? Son así de restaurante de salchipapa, nomás menú de restaurante de salchipapa. Salchipapa y cola. Pero sí, por el bien del país, esperemos que no sea igual y la delincuencia le dé más bala, menos salchipapa. Así es, Lucho presidente. Por un país con salchipapa. Vamos ya con... Igual dicen que en el barrio en el que hay más bala es donde hay la mejor salchipapa. Así dicen. Mientras más peligroso el barrio, mejor la salchipapa. Así dicen. Vamos ya con mi segmento, El Sobrino Rebelde. Y otro de los nombres sonados, como no, Carolina Jaume. Carolina Jaume, que esta semana fue a rendir versión y también para los que siguen el podcast Hablando Berejes, se habló muchísimo de esto esta semana para que también lo vayan a ver. Vamos ya con el primero, porque esta justamente tiene que ver sobre Carolina Jaume. Dice el Universo. Carolina Jaume justifica su fortuna. Nos hicimos ricos vendiendo agua a domicilio. Según la actriz y su esposo, bueno, es ex esposo en realidad, este negocio les deja un margen de ganancia de $40,000 mensuales. Oye, y lo que pasa es que esa foto se ve media cierta, ¿no? O sea, que se haber tomado la Jaume jodiendo claro. Ahí, llevando un triciclo con aguas. Pero la gente se ha de comer ese cuento, ¿no? Seguramente sí. Claro, lo que pasa es que también, ¿te acuerdas cuando la Gaby Pazmeña decía que se hizo millonaria con las hamburguesas? Claro. Entonces, pero no, eso es falso. Vuelve a poner el meme. Pero hay que instruir aquí a las tías. Usted ve ahí el logo del Universo dado la vuelta y dice el uninverso.com.
¿ya? Eluniverso.com. Ahí usted puede ver. Siempre es bueno fijarse en esos detalles para no caer. A ver, ¿qué detalles me estás poniendo ahí acercándote a la ¡Es morboso! Ahí está, ¡Pervertido! Este es un programa de tías y de tíos. Dios mío, una disculpa por el pervertido que tenemos en controles. Sigamos mejor tú, que eres un tipo austero en tus relaciones sexuales, no por falta de ganas, sino por falta de oportunidades. Vamos ya a ver el segundo, porque este también tiene que ver con Carolina Jaume, y es que supuestamente ella había sido detenida en Chile. Tía, aquí esto, a ver, primero es un perfil que dice anticuruchupas. Desde por ahí ya debería comenzar dudando, tía. Segundo, fue Carolina Jaume quien fue a Fiscalía esta misma semana, así que no ha salido a ningún lado. Habló de la famosa agenda de los Avengers, que será un tema tocado en las siguientes semanas también, Lucho, pero tal vez desemboque en otro caso, más no sea un gran aporte en este caso. ¿Qué más tenemos, compañero? Vamos a ver la segunda, porque... este estuvo bueno, este pegó duro. Sí, pegó duro, pegó duro. Y falsedad absoluta. Lo que sí dijo Nebot esta semana es que Topic apunta para ser candidato presidencial. Podría ser, pero a mí Topic me dijo que no. Pero aquí lo que quería, y me dicen que este meme sale del Troll Center de María Paula Romo, lo que quieren es evidenciar y hacer como mucha bulla alrededor de un posible, pero todavía no probado e improbable pacto explícito electoral entre el correísmo y el Partido Social Cristiano. El propio alcalde Aquiles Álvarez salió a decir que eso es cuento, tías de la patria, cuento. Pero bueno. Este bien elaboradito, se nota que el Troll Center ha tenido capacitación. Hay plata, hay plata. En Adobe, claro. Vamos ya a ver con el cuarto. Como el Troll Center no cobra impuestos, claro. Vamos a ver ya el cuarto, porque este dice que supuestamente los asambleístas piden aumento de sueldo. No les alcanza $5,000 y tienen que mendigar. Igual, tías, por favor, ese logo del comercio lo hace al revés. Mismo caso del Universo. Este parece el Mercioco que antes existía. Así que, tías... Pero aquí también hay un punto importante, señores. El Universo, el comercio no existe. Claro. Está hibernando desde la muerte de Fernando Villavicencio. Esa fue su última publicación. Va a ser un año de que el Universo, que el comercio no publica nada, porque ni siquiera paga sueldos, de eso no habla nadie, supuestamente de los periodistas resentidos y todo el asunto. El último post, por ejemplo, en Instagram es del 10 de agosto de 2023, de Diario del Comercio. Entonces, básicamente, todo lo que vean del comercio como noticia actual es falso. Falso. El comercio va a cumplir un año sin publicar nada. No ha anunciado su cierre oficial y parece a nadie haberle importado que haya desaparecido. Ese es el nivel de influencia que llegó a tener un prestigioso diario del país. Pero todo lo que les llegue como que fuera el comercio es falso. El comercio no está publicando nada, va a ser un año. Así es, lastimosamente nos quedamos sin este representativo diario quiteño. Y vamos con la quinta, que va a ser una que capaz y le guste a Luis, porque tiene que ver con él y Anderson Boscan. Esta es maravillosa. Supuestamente del Extra dice, vamos a la noticia más, ahí me ven abrazado con mi buen amigo, y dice, ándate abajo, no abajo mío en este caso, sino... Eran más que amigos, tenían intimidad en las mismas oficinas. Dice empleado que renunció a la posta en 2023. O sea, lo que están diciendo tías y tíos de la patria es que yo, ponme la cámara, es que yo ñaca con Boscan. Ñaca en las oficinas de la posta. Nosotros nos hemos cuidado mucho de que no sea en las oficinas de la posta. ¡Mentira comprobada! Somos 100% heterosexuales, hasta el momento por lo menos, pero no tenemos una relación sentimental, menos aún sexual, con Anderson Boscan. Estamos casados y nos gustan las peladas. Nos gustan las peladas. Enhorabuena, me alegro de que el tío Lucho haya desmentido esto. Y ahora sí. Importantísimo, porque el país temblaba por esa noticia, ¿no? Claro. ¿Cómo puede ser que Anderson Boscan y Banco ñaca? Y de ahí, ¿quién mordía la almohada y quién soplaba la nuca? Esa es la verdadera pregunta. ¿Quién sería el activo y quién sería el pasivo? El país se desvivía por saber quién soplaba la nuca y quién mordía la almohada. ¿Quién es el pasivo y quién es el activo? Tenemos esas respuestas en exclusiva
más Tengo un programa adelante. para tu tía. Claro que sí, falso, falsedad absoluta. Y ahora sí, vamos a hablar de la subida ¡Boscán de... muerde la almohada, básicamente! ¡No me voy a callar! Tendrá réplica en este espacio Tías de la Sí. Patria. Ya, muy bien. Vamos a hablar de los impuestos, subida al 15%. ¿Qué pasará? Ahora lo vamos a ver en el MMB. Tíos, tías de la patria, no se asuste, querido amigo, solo es un canario volando. Ay, qué pena me da. Sí, sí, sí. A mí no se me ha muerto el canario todavía, señor Godet. Espero que a usted tampoco, ni a ustedes, tíos. En la patria siempre hay una pastillita azul que les puede ayudar para alegrar su vida y la de las tías. Yo venía a hablar de impuestos, pero... Pero vamos a hablar de sexo y, Y rock and roll. y disfunción eréctil. No, vamos a hablar de economía como se los prometimos. Efectivamente, bienvenidos porque esta es una semana importante, es una semana en la que, o sea, porque aquí voy a acostar mi canarito, en la que el Ecuador amaneció el día lunes con una nueva tasa de impuesto al valor agregado, una tasa que este país no estaba acostumbrado, una tasa de 3 puntos más. Encantado con el canario. Es que el canario pone carita de tristeza, se pone... ¡Oh! Oh, me van a cobrar. ¡Oh! Casi se va a tirar y se va a suicidar. Claro. 3 puntos más al impuesto al valor agregado, situación que provocó que el domingo, después de lo que he hablado con algunos representantes de cadenas de retail, mucha gente se vuelque a los supermercados a vaciar. Mi esposa fue el lunes al supermercado y me dice, vacía la pendejada. O sea, se fueron ahí a lanzarse al pollo, no como Nando, al pollo, a la carne, a las berenjenas, no como Nando, a todo producto para tratar de ahorrar por lo menos por última vez 3 puntitos más. Para hablar sobre sobre el rumbo. El público es inteligente, responde a incentivos. Si se puede ahorrar un poquito, pero Claro. Pero es medio falsa, porque de ahí se te acaba, no es que te va a durar para siempre. Ya, pero al el menos detergente. ese 3% menos no lo pagas. Si compras para 2 meses, pues oye, ya 2 Claro, meses. había que abastecerse de papel higiénico como que volviera el COVID. No solo el tema del IVA, sino sobre el tema de la economía en general. Nos acompaña aquí el profesor de la Universidad San Francisco de Quito en economía y buen amigo de esta casa, el señor Luis Espinosa Godet. Encantado. Tocayo. Y nos acompaña de manera virtual el exdirector del Servicio de Rentas Internas en el anterior gobierno, el señor Francisco Briones, también buen amigo de esta casa. ¿Cómo estás, Francisco? Un fuerte abrazo a la distancia, allá en el Guayaquil caliente, que supongo que debe decir caliente porque estuve la semana pasada y era un horno. ¿Sigue caliente? Sí, así es. ¿Qué tal, Luis? Saludos a Buenas, Luis. Francisco. Muy bien. 15% del IVA, Luis. El impacto, ¿para quién es? Para los ciudadanos. Para los ciudadanos de qué clase económica. Esa es una especie de falacia que se está intentando imponer y es la idea de que esto no afecta nada más que a las clases altas. Eso es estrictamente falso. En primer lugar, porque el IVA lo pagan todos aquellos que consumen productos y son muchos productos. Y es cierto que algunos productos de la canasta básica no tienen IVA, pero también es cierto que se ven afectados por toda la cadena de valor, por los insumos, se ven afectados por el transporte y se ven afectados porque los precios son siempre relativos. Luego, no es verdad que los productos que no tienen IVA no vayan a subir el precio. También se va a subir el precio. ¿Por lo tanto, especulación? No es especulación, es sistema normal de precios. Es decir, si al señor agricultor le suben el precio de la gasolina, pues tendrá que subir. Si al señor que transporta las hortalizas le suben el precio del transporte, pues tendrá que subir el de supermercado. Si al de supermercado le suben el precio de los productos que utiliza dentro del supermercado, pues tendrá que subirlo. No es especulación, es pura economía normal de mercado. Especulación es una palabra que parece que está como, oh, malditos especuladores. Oiga, el gobierno es el que está especulando con los precios, que nos los está subiendo a todos. Y los empresarios están luchándolo como pueden y evidentemente al final del camino lo van a pagar los consumidores. No hay manera de evitarlo, lo pagan los ciudadanos, sí o sí. No, el dinero no se crea de la nada, no hay manera de que el gobierno recaude más de la nada, lo pagan los ciudadanos. Usted, señora,
Francisco, ¿cómo estás? Efectivamente, el gobierno tiene una expectativa de recaudación. ¿Tú crees que esa expectativa es la correcta? ¿Crees que va a recibir un alivio? ¿Y en qué porcentaje o en qué monto crees que se verá reflejado ese alivio en la recaudación del servicio de rentas internas? Gracias, Luis. Mira, buen punto el que topas, porque hay que agregar una pregunta adicional al tema este de los precios que ha topado Luis, el otro Luis, que ¿El guapo o el feo? sobre Luis o todo, Lucho. está complejo, solo veo dos feos ahí. Oye, no, pero te decía, a ver, sobre todo por cuánto tiempo, porque sin lugar a dudas habrá y hay, yo creo que ya se puede ver, evidenciar algún efecto en los precios y eso definitivamente afecta a la economía, a los hogares, a las empresas, a todos en general. Pero la pregunta es por cuánto tiempo, porque la economía es débil y la economía enfrenta un problema de demanda, es decir, hay cada vez en los últimos meses o los últimos años, la gente no está consumiendo tanto como consumía hace algunos años atrás. El país no está consumiendo tanto como consumía hace algunos años atrás y por lo tanto las decisiones comerciales, las decisiones de negocios de quienes están en el día a día en la calle, al ver que no venden, lo último que se les pudiera pasar por la mente es decir, oye, entonces voy a subir los precios de una forma exagerada. Entonces, lo que sí creo que pasa es que hay un efecto de reconocimiento de este nuevo impuesto o de estos nuevos puntos en el impuesto del IVA, que en este cortísimo plazo, en los próximos meses veremos, quizás o en estas semanas veremos unos incrementos en algunos precios, pero que eventualmente las cosas tendrán que retomar o volver a su cauce porque la economía no está lista para soportar esta afectación o esta subida de impuestos. Concretando en tu pregunta, entonces, lo probable es que no logres recaudar todo lo que esperas recaudar. Ya, explícame un poco más esto de la economía tendrá que volver a su cauce, o sea, cómo se reacomodará o cómo se acomodará la economía si es que yo no creo que te van a volver a bajar del 15% porque a mí mi mamá me decía lagarto que traga no devuelve, así que raro va a ser de que el próximo mes digan no, ya quiero otra vez del 13%. Un gobierno que baje impuestos. Ajá, no, eso no. Yo no hablo de los impuestos. Yo no hablo de los impuestos. Yo hablo en general del sistema de precios. Luis comentaba algo de que la economía se mueve por un sistema general de precios y que reacciona a las decisiones que tengan los agentes económicos, ya sea el gobierno, los hogares, las empresas, quienes sean, ¿no? Lo que yo te quiero decir es que, sin lugar a dudas, cuando hay un incremento de un impuesto, lo que va a suceder es un efecto en los precios en general, pero que en la medida que en la economía tengan la capacidad de soportar eso de allí, que los hogares y los consumidores tengan la capacidad de soportar eso de allí, eso se sostendrá o podrá ser sostenible en el tiempo, ese incremento en los precios. Pero en la medida en que eso no sea posible, como es la situación del Ecuador, los ecuatorianos no, los hogares en el Ecuador, las empresas en el Ecuador no están listas para soportar incrementos de impuestos. O sea, lo que tú dices, por lo Francisco, tanto, eventualmente tendrán que corregirse. Lo que tú dices, Francisco, para tratar de traducir es, el gobierno te clava 3 puntos más de impuesto a la renta esperando una enorme recaudación. Pero eso no se va a ver traducido en las expectativas del gobierno porque del otro lado hay hogares que no tienen capacidad de consumo. Entonces, ya no te voy a comprar 2 libritas de café, sino te voy a comprar 1 librita de café y le voy a poner más agua al café. Así que tus 3 puntos en realidad van en contravía con la economía porque vamos a castigar el consumo y se va a reducir el consumo. Correcto. Eso es, sí. Correcto. Y también, déjame añadir algo, quizás ahí hacer un contrapunto con Luis, simplemente porque yo sí creo que sí hay especuladores. Entiendo el concepto que dice Luis, que como en general los precios obedecen a la dinámica del mercado y eso está bien y es correcto, pero sí hay quienes especulan con los precios y esa especulación se ve sobre todo en estas primeras semanas de incremento del impuesto y ya verán las tías que están viendo el programa, las abuelas, las mamás de casa, que sí están viendo que
en los mercados les intentan subir el precio. Pero lo que te quiero decir es que esta especulación va a durar poco, precisamente por lo que dice Luis, que la economía tendrá que adaptarse y eventualmente los que intentaron aprovecharse de esta coyuntura de incremento de impuestos para decirte te cobro más por la papa, te cobro más por el cebolla porque el combustible me cuesta más, verán que no es sostenible en las próximas semanas y quizás lo más probable es que en general los precios tiendan, sobre todo los que no están grabados con IVA, tiendan a estabilizarse en su nivel que han estado en los últimos meses. Tocayo, el tema del consumo. Primero, a juzgar por lo aguado que está el café de la posta, que ya se está empezando a notar. Aquí hay recortes gravísimos. Ya se notan, ya se notan. Vamos a ver, evidentemente Sí, que es cierto. Nos descubrieron. Evidentemente el pasado está ahí para algo. Y lo sorprendente de esto es que cuando se subió el IVA anteriormente en este país, que fue con la excusa del terremoto del 2016, bajó la recaudación. ¿Y por qué bajó la recaudación? Porque suben los precios y la gente tiende a consumir menos. Además, entramos en una época de recesión y la gente tiende a consumir menos. Y además, baja la recaudación porque ante estos impuestos es muy probable que se vaya mucho a la economía informal. ¿Qué es la economía informal? Oiga, en lugar no de me des factura. Sí, no me des factura, ya pagamos, ya está, que es una parte importante. Así que, en realidad, esas proyecciones de recaudación que hacen desde el ministerio, haciendo una regla de 3, como si los ciudadanos fuesen a consumir lo mismo y no entienden lo que es la elasticidad demanda-precio o no entienden lo que es la reacción de los ciudadanos, va a hacer. Ahora, dicho esto, sí que evidentemente toda la parte de la economía formal y gran parte de la economía le va a costar. Y al final lo van a tener que pagar los ciudadanos, porque efectivamente los precios van a tener que subir porque las empresas tampoco están bollantes. Las empresas tampoco pueden asumir un 3% menos de beneficio o de utilidad así de la noche a la mañana porque llevan años en crisis. Y aquí lo que tenemos que saber es que la economía del Ecuador lleva 10 años sin crecer en términos de PIB per cápita. Desde 2014 y desde 2019 la economía del Ecuador va mucho peor y las gentes todavía no se han recuperado. Y esa es la realidad de los ciudadanos. Y aquí lo criticable y lo inadmisible es que el gobierno dice no, la economía está mal, oh, qué horror, por tanto os subo los impuestos. Oiga, la economía está mal para ustedes y para nosotros. Y lo que no es de recibo, y para mí el punto más importante, es que el gobierno no suba los impuestos sin reducir el gasto. Eso es inmoral. Eso lo vamos a topar después, pero yo identifico una contradicción entre lo que dice Luis y lo que dice Francisco en el sentido de que las empresas, yo de lo que entiendo de lo que dice Francisco es que las empresas van a subir el precio por el susto, por llamarlo de alguna forma, del impuesto. Luego el propio mercado lo va a terminar acomodando para abajo porque va a decir subí el precio y no se ven, incluso a los especuladores, pero tú dices que las empresas no se van a permitir perder más. Yo lo que entiendo de lo que dice Francisco es de que a la final las empresas van a tener que castigar la utilidad. En las empresas que tengan la suerte de generar algún tipo de utilidad. Y las que no van a haber perdido su quiebre. Obviamente hay diferentes escenarios y lo que tú dices es lo que yo estoy tratando de decir, Luis, lo que estoy de acuerdo. Luis Vivanco. Sí, yo creo que como la demanda está contraída, es tu decisión de vendedores. Tú dices, oye, hoy con el precio que tengo actualmente ya me es complicado vender y lograr salir con mi mercadería, con mi producción, sostener mi nivel de ventas que típicamente he tenido. Imagínate con un incremento de precios. Entonces la decisión allí siempre va a ser, oye, le tiro todo el incremento del precio consumidor o también yo lo asumo, y ahí habrá decisiones, habrá productos y mercados en los cuales sea posible tirarle todo el precio al consumidor, habrá otros que no, habrá otros que será imposible tener que asumirlo y habrá siempre intermedio. Yo digo que en general lo que pasa en la economía es que tendrá que, sobre todo considerando, por el amor de Dios, consideremos la macro, o sea, el estado de la economía, dice Luis Espinosa, dice 10 años, sí, 10 años de mala economía, de la economía privada y de la economía pública, estamos de acuerdo. Ambas tienen que ajustarse. Y en ese contexto, sí, se suben los impuestos. Yo quiero decir algo más, que no solamente es 3% que se sube, porque también se sube el ISD. Y el ISD
afecta, y el ISD y el IVA afectan a todas las importaciones, que es casi todo lo que nosotros consumimos. Ese peluche que tú tienes allí del piolín, Luis, te puedo asegurar que fue importado, que no fue producido en el Ecuador. ¿Cómo sabes que no es contrabando chino? ¿Cómo? ¿Cómo sabes que no es contrabando chino? Estamos haciendo ajustes por todo lado. Made in Por China, último, seguro. peormente si no pago impuestos. Entonces, mira, tú mismo estás diciendo el tema, ¿no? Entonces, yo lo que te quiero decir, en efecto, es que sí, la economía no está, y lo acaba también de decir Luis, en un momento para soportar un incremento de impuestos. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede ahí? Es que alguien lo termina asumiendo. Y eso va a ser asumido por todas las partes. Creo que por los hogares algún porcentaje de incremento de estos precios, por las empresas otro porcentaje de incremento de estos precios, y por el gobierno lo que tendrá que asumir es que no va a recaudar lo que espera que recaudar, dado que la economía no está en una situación para aguantar incrementos de impuestos. Luis, tenemos entonces una empresa que dice voy a subir un rato, luego me doy cuenta de que estoy afectando mis ventas, voy a bajar, castigo mis utilidades, castigo mi rentabilidad. Si es que mi rentabilidad no es, como en la gran mayoría de empresas, una cosa holgada y cómoda, va a haber una consecuencia terrible en este país que ya está sucediendo, que es castigo al empleo. Efectivamente, es que eso Tengo que reducir costos de cualquier forma, o jodiendo al proveedor, diciéndole ya no te pago en un mes, te pago en 3 meses, te pago 4 meses, o despidiendo, achicándose en general. Me sorprende, Luis Eduardo, porque tu nivel de conocimiento de la economía desde que tienes un emprendimiento ha aumentado exponencialmente. Porque ha sido pura lógica económica lo que acabas de decir. Efectivamente, al final del camino... Yo creo que se está confesando, Luis Eduardo. Al final del camino lo pagan los ciudadanos. Todo lo que ha hecho está diciendo. Claro, pues y el 99% de empresarios en el país. No hay más remedio que lo paguen los ciudadanos, porque efectivamente esa idea que hay parte del público común y hay parte de algunos analistas, no, que paguen la empresa, que se ven... No, las empresas lo pasan mal, y cuando las empresas lo pasan mal, lo terminan pagando los ciudadanos, o A, subiendo los precios, por tanto, tú tienes menor poder de compra, por tanto, eres relativamente más pobre, o B, no contratando más empleo, o C, que también es algo importante, es que en el margen muchas empresas terminarán quebrando, porque si no puedes aumentar los precios y vendes menos y además ya no tienes utilidades y llevas años sin que la empresa vaya bien, otro año más sin que la empresa vaya bien, llega un momento en que quiebras. Y además espantas a la posible inversión, espantas a los posibles que vayan a decir, oye, quiero montar una empresa, quiero invertir en este país, probablemente te digan, oiga, con el 15%, con la situación, con el impuesto a la salida de divisas, ojo, que es bastante importante, el impuesto a la banca, ojo, que es bastante importante, también es pura retórica y demagogia decir, no, que paguen los bancos. Oiga, que los bancos que paguen, quiere decir que va a haber menos dinero para dar crédito. Crédito que necesitan las empresas para sobrevivir, crédito que necesitan los ciudadanos para poder... Pero ya está contraído el crédito. Claro, si ya estaba regular, estaba empezando a crecer, pero ahora le vas a quitar capital a la banca, lo que vas a hacer es que haya menos crédito, porque la banca va a tener menos capital. Es todo una barbaridad, porque aquí lo que ocurre es que el gobierno solo se centra en sus problemas. Dice, no, es que yo tengo problemas para pagar. Oiga, nosotros le pagamos a usted para que resuelva sus problemas, no para que nos lo traslade a nosotros. Le pagamos a usted para que ajuste las cuentas, no para que nos lo traslade a nosotros. Francisco, en ese mismo sentido, o sea, lo que decía Luis, problemas económicos lo tiene el Ministerio de Finanzas, problemas económicos lo tenemos nosotros. Tú manejaste el SRI, que es el que recauda la plata, y bueno, y la entrega a finanzas, que en la mayoría de casos la malusa en este país. ¿Dónde el Estado puede hacer su esfuerzo? Que no hemos visto en este caso, ni en el gobierno anterior, ni en el gobierno anterior, y peor aún en el anterior, ningún tipo de esfuerzo de austeridad. Mira, a ver, gracias por este tema, porque si bien es cierto todo lo que acabamos de decir, y estoy de acuerdo con que hay afectaciones económicas en los hogares, en las empresas, para el Estado, para todos, y eso es verdad. Yo no puedo no hablar sobre la otra realidad de la cual aquí entre los tres tuve la dicha de yo formar parte, de estar en un gobierno y estar ahí también en donde las papas queman, en las decisiones que hay que decidir en algún momento qué se hace, ¿no? Entonces, también hay que considerar esta realidad, la realidad difícil que atraviesa el Estado, que atraviesa el gobierno para poder financiar sus obligaciones, y entonces te vas quedando acorralado para tratar de tomar una decisión que al menos
como gobernante o como autoridad, debes decidir o pensar o juzgar cuál es la menos mala. Entonces, entre esta decisión mala, que es subir impuestos en algunos casos, sobre todo en la coyuntura de contracción de la economía o de una economía que no está aguantando, que no está para aguantar el aumento de impuestos, versus la otra escenario que probablemente es peor, en el cual todos los que dependen del Estado, que son proveedores, que son funcionarios públicos, que son personas que necesitan asistencia social, que son 2,5 millones o 3 millones de pobres, y dejar a todo ese grupo de allí sin recursos, sin asistencia o sin pagos, luego las consecuencias en empleo, en inversión, en seguridad, en 10.000 asuntos sociales inclusive pueden ser catastróficas y peores, inclusive para el sistema financiero. Entonces sí, es compleja la situación porque tienes un problema, como decía Luis, es verdad, que atender, que es la mala situación de la economía, la mala situación de crecimiento económico de inversiones y luego también la mala situación fiscal. Ahora, lo que sí quiero hacer un contrapunto de lo que tú acabas de decir, Luis, es que yo no diría o estaría en desacuerdo en acusar a los últimos gobiernos, o al menos a los dos últimos, de decir que no intentaron hacer nada para ajustar el gasto. Yo más bien lo que quiero decir es lo siguiente, yo quiero decir es que por mucho que esto no es un tema de voluntad al final del día, lo que tiene que quedar claro. Yo no digo que ningún ministro de Finanzas desde los dos gobiernos pasados intentó ajustar el gasto. Yo creo que lo intentaron hacer. Creo que fueron tras ello. Lo que pasa es que el sistema está diseñado de tal forma que es casi imposible hacerlo. Desde el nivel de constitucional, pasando por el diseño del Estado y pasando por ciertas leyes e inclusive el actuar de la justicia, que te atrapan y te absorben y prácticamente te atan de manos para poder ajustar efectivamente el gasto. Entonces, yo estoy ahí de acuerdo. Estoy ahí de acuerdo contigo de que es un tema endémico del Estado ecuatoriano, la adicción al gasto público, instaurada en el gobierno de Correa y no corregida o imposible de corregir. Fue diseñado así. Yo te digo, lo que tú dices es verdad. Fue diseñado así el Estado, para ser devorador. Y tú lo ves que eso tiene, yo lo que estoy identificando es que eso tiene una afectación directa a toda la cadena de la economía, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado ecuatoriano, el país, no el Estado, se volvió adicto al dinero público. Entonces, en cualquier lugar de la cadena, digamos, yo voy y compro esta biscotela, ¿ya? O le vendo publicidad, por ejemplo, yo aquí en La Posta, a esta biscotela, ¿no? Que, por cierto, señores de la biscotela, aquí le hacemos publicidad gratis. Todo se llama biscotela, la única biscotela que hay en el mercado. Estamos también en la Gaber, que hacemos pauta gratis, ¿no? Pero digamos que los señores de la biscotela harían publicidad, ¿no? Entonces yo le voy a cobrar a ellos y ellos me dicen, no, ¿sabes qué? Es que le vendí 1 millón de biscotelas al gobierno y no me paga, no te puedo pagar. Entonces, si es que no es el de la biscotela necesita el azúcar. Sí. Y va donde el del azúcar le vendió. Si no es el del azúcar, el de la harina o el del transporte. En la cadena siempre hay un hijo de madre que está jodido por el Estado y es unas fichas de dominó que terminan inflando la cartera de cobros de el resto de pendejos que están jodidos. Yo estoy muy de acuerdo en la que cadena de pagos, lo que se llama la cadena de pagos. Eso, técnicamente es un problema mi economía morocha es distinta. Es un problema estructural, y es un problema estructural de la estructura económica del país que se ha hecho adicta al gasto público y dependiente del gasto público. ¿Cuál es el problema? Que el gasto público tiende a ser mucho menos eficiente y evidentemente este sistema no funciona. No funciona para las 2/3 partes de ecuatorianos sin empleo adecuado, no funciona para los jóvenes que no encuentran empleo, no funciona para el crecimiento económico. Y lo que nos tenemos que plantear es cómo cambiar el sistema, porque el sistema está quebrado, es ineficiente y va a quebrar. Porque si la única solución que tenemos para cubrir el déficit público es seguir subiendo impuestos, no da más de sí. No da más de sí. La sociedad ecuatoriana no da más de sí. Pero siempre hay el crédito, ¿no? Que es lo que está esperando este gobierno, claro, de que el FMI venga con la bolsa de Navidad. Que vuelva a venir el FMI, que vuelva a venir a dar un crédito para que el Estado prometa unas reformas que no cumple y volvemos
queremos hacer lo mismo. ¿Cómo que no cumplió? Ya subió el 15% del IVA Claro, y eso es un orgasmo para el FMI. El 15% de IVA, que en el mejor de los casos, va a recordar 1.300 millones, dio un déficit de 5.000. Es decir, seguimos estando completamente. Y lo único que dice el Estado es, este año con la subida del IVA salvamos el 2024. ¿Y qué más me da que salves el 2024? Queda el 25, queda el 26, queda trasladar una imagen de, oiga, tenemos un plan para mejorar. Y la realidad, y eso estoy de acuerdo con Briones, es que con este sistema es imposible. Con este sistema que la Constitución te obliga a aumentar el gasto público. Con este sistema que la Corte Constitucional te obliga a aumentar el gasto público. Con este sistema que los tribunales de empleo te obligan a readmitir trabajadores que estaban justificadamente despedidos. Con este sistema entonces, ahí vienen dos cosas, Tocayo y luego Francisco. Tenemos un problema de corto plazo y un problema de largo plazo, ¿no? O sea, tenemos un problema hoy que a fin de mes, ¿no es cierto? Sí. Y tenemos un problema de hace 2 meses que los municipios están impagos y todo el asunto, ¿no es cierto? Yo les tengo 2 preguntas claras y espero respuestas relativamente cortas, en honor al tiempo. ¿Cómo solucionamos la urgencia y cómo reestructuramos el problema mediano-largo plazo? Me encanta. Este es el debate en economía más importante, es Keynes versus Hayek. Y creo que tenemos que centrarnos en lo estructural. Por ejemplo, no tenemos que hablar solo de cómo financiar a los municipios. Tenemos que hablar de en qué gastan plata los municipios. Porque si ahora vamos a financiar a los municipios para que se dediquen a despilfarrar la plata en conciertos inútiles y populistas, no tiene ningún sentido porque jamás vamos a solucionar el problema. Ok, financiamos a los municipios, pero fiscalizamos en qué gastan la plata. Porque si no, es un pozo sin fondo. Y el pozo sin fondo nunca se va a llenar. Entonces tenemos que hablar de lo estructural. Y lo estructural es, vamos a gastar la plata pública bien. Y vamos a gastar la plata pública con calidad. En los problemas importantes. Porque si se gasta, despilfarrar la plata pública en conciertos populistas, que es lo que hacen los municipios en muchos casos. No creo que ese es el problema de la patria, de que venga Gilberto Santa Rosa a hacer pasar bien un rato a la gente. Yo no creo que es el problema de la economía. El problema de la patria es el despilfarro de la plata pública. Porque no toda la plata pública se debería gastar ¿Y cómo bien. salvamos los muebles de fin de mes? Hoy estamos primera semana de abril. Que usted presénteme en qué va a gastar la plata y vamos a ver en Pero qué. Pero no hay plata, hermano. Bueno, presénteme. ¿Qué plata va a gastar si no hay plata? De acuerdo. Antes de financiar. Mira, las mismas 2 preguntas para Francisco. Mira, me parece que has dado en el punto, porque ese es el dilema y el trabajo de un gobernante, de una autoridad, ¿no? Poder dividir las decisiones entre cómo solucionar lo urgente, por muy doloroso, desacuerdo o complejo que sea. Esto has puesto el punto sobre la mesa. No hay plata. Entonces, lamentablemente, dolorosamente, la solución de cortísimo plazo para generar más ingresos es la que estamos viendo que han hecho los últimos 3 gobiernos, lo ha hecho Lenín, lo ha hecho Lasso, lo ha hecho Noboa, es acudir a quienes tienen el financiamiento para poder financiar el problema actual. El problema y el asunto de fondo es que esto se nos está haciendo costumbre y no podemos salir de esa trampa de lo urgente. Entonces, lamentablemente, lo vuelvo a decir, ¿cómo solucionas el flujo actual? Lo solucionas con flujo en el presente. Y el flujo en el presente es o cobrar impuestos o tomar endeudamiento. Pero luego, ¿cómo empiezas a solucionar ese problema en el largo plazo? Y ahí es donde no veo que ha habido esfuerzo casi de nadie realmente, es en un rediseño institucional de todo el aparato público. Es decir, empezando en la Constitución, sí, nos están preguntando en la Constitución temas de seguridad porque es la coyuntura, es lo políticamente adecuado ahorita, es un termómetro de valoración del gobierno, política, lo que sea, pero no todavía estamos discutiendo en los problemas, por ejemplo, en las reformas a la ley, a la Constitución, en el tema de las asignaciones presupuestarias, a los diferentes temas y asuntos. No estamos hablando sobre cómo, por ejemplo, hacer reformas a las leyes de servicio público para poder desvincular a servidores públicos corruptos que tú identificas, que los ves y que luego tratas de hacer una gestión para desvincularlos, pero están protegidos por las leyes, de cómo implementas o cómo eliminas adecuadamente procesos, trámites que te ayuden luego a eliminar instituciones completas que no ayudan para nada. Entonces, esas son las discusiones. ¿Por qué no se hacen? Porque son discusiones de más largo plazo, de más largo aliento y que te van a tomar probablemente 2 o 3 años ejecutarlas o pensarlas o diseñarlas para ejecutarlos en 2 o 3 años más y se te acaba un gobierno. Entonces, ¿cuál es la propuesta mía en particular de largo plazo? Es rediseñar el Estado, rediseñar la Constitución, eliminar procesos, trámites para eliminar instituciones
pero eso te va a tomar un par de años, al menos el diseño, y otros par de años más la implementación. Y plata. Con eso me quedo con Francisco, un rediseño del Estado para tener una solución a mediano o largo plazo. ¿Con qué me quedo contigo? De que tenemos que hablar de lo importante y no tanto de lo urgente. Estamos siempre hablando, oh, pobre Estado que no paga este mes. Y acaba de decir Briones, con razón, que son los últimos... Porque vos recibes tu sueldo de profesor tranquilo, pues, mi hermano, pero el que tiene que llegar a fin de mes jodido, sí sabe el tema de la urgencia de llegar al fin de mes. Y las 2/3 partes de ecuatorianos que no tienen empleo y no reciben el sueldo a fin de mes, porque por no se eso puede crear sufren empresas, porque les ahogan a base de impuestos. Eso sufren la urgencia. Claro, pues, no. Esos Tú desde ahí, el cafetín de los aristócratas, dices, la urgencia no es importante, pero para la people la urgencia es importante. Hablamos de la urgencia de financiar el Estado, no hablamos de la urgencia de los ciudadanos. Y lo importante es hablar de los ciudadanos, porque los últimos 3 gobiernos son 7 años. Hace 7 años yo no tenía canas y no se habían empezado a hacer las reformas. Ahora no se han empezado a hacer las reformas y nos dicen que llevan 4 años más. Tenemos que hablar de las reformas importantes, y las reformas importantes no es subir el IVA. El IVA es un parche en un barco que se hunde. Tenemos que hablar de las reformas importantes para que el barco no se hunda, y eso es hablar de reducción del gasto público, de lo que no se habla y parece que es imposible hablar y que es un tabú hablar, y hay que hablar de reducción del gasto público porque si no es insostenible. Tenemos que hablar de reformas a las leyes para que traigan inversión, tenemos que hablar del crecimiento económico y de facilidades para los empresarios, porque si no es imposible. Y hablamos siempre de cómo el Estado salva este mes para poder pagar los salarios de los funcionarios, que no hablamos de qué tan eficientes son los funcionarios y no hablamos de las 2/3 partes de ecuatorianos que no tienen empleo porque no vienen empresas, porque cada vez hay más impuestos. Muy bien, señores, yo espero que tíos y tías de la patria en su casa disfruten su abril de 3% más Sí. y que logren parar la olla en un país de parches, en un país de política del encebollado, le digo yo, de que estás medio borracho, medio chuchaqui, te ves en el encebollado, te sientes mejor y a las 3 horas estás igualito. Sí. Entonces, eso es el IVA, el encebolladito, y el crédito ese es el encebolladito, pero no pasa de eso. Muchísimas gracias, Luis Espinosa Godet. Muchísimas gracias a la distancia, Francisco Briones. Gracias a ustedes. Un saludo también. A pagar impuestos, yamingos y yamingas de las patrias. Nos vamos con nuestro siguiente segmento. Y bueno, estuvo ese debatillo, ¿no? Estamos jodidos, realmente estamos jodidos. ¡Auxilio! Estamos pobres. Me está respirando en la nuca la pobreza. Y a todos los ecuatorianos. Y vamos a ver el meme motivacional que nos dejó esta jornada. La economía es débil y enfrenta un problema de demanda. En los últimos años la gente no consume como consumía antes, pero el que sí sigue consumiendo es mi sobrino Juanjo, que cómo le entra el consumo, consume y consume, ¿no? Oye, ve, consumidor. No, está consumiendo. Eso es lo que pasa. Está consumiendo el consumidor, pero de buen contenido, de la posta, como son todos ustedes. ¿Con qué vamos a ver, consumidor? Ahora, cierre. Ya acabamos el programa. Se ha consumido este programa. El que está consumiendo ha quedado es otro. consumado. Todo este domingo, nos vemos el lunes, en el que va a estar igual de jodida la economía. Nos vemos.